Listo. Muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de recibir a la maestra Karen Lanz Guerrero Odey, con un muy buen currículum para su corta edad, todavía es muy joven. Ella es actuaria por la Facultad de Ciencias y la maestría en Ingeniería de Sistemas en el área de investigación de operaciones. Y bueno, aparte de que ha trabajado en la sector salud, actualmente se encuentra en la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas y hoy nos presenta un trabajo muy interesante que tiene que ver con las propuestas de una propuesta, ¿no?, de un modelo de distribución de recursos de la Secretaría de Salud en las entidades federativas, que está basado en tres componentes: necesidad, uso y calidad de los servicios de salud a la persona. Adelante. eh, Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir el proyecto que desarrollé en la maestría, bueno, para titularme, y que actualmente está tomando mucha relevancia por lo que está sucediendo en el sector salud. Independientemente de la pandemia COVID, pues tiene muchas deficiencias y pues se han acentuado, ¿no? Con lo que estamos viviendo. Entonces, les agradezco mucho por esta oportunidad nuevamente. Y bueno, nada más como un breve contexto, a partir de que me formé como actuaria, tuve la oportunidad bueno, sí, de colaborar en lo que fue el Seguro Popular, aprender muchas herramientas, no nada más matemáticas, sino también, por ejemplo, cuestiones relacionadas con todo el sistema, ¿no? Medicamentos, nómina, la cuestión administrativa, la forma en la que hacían la gestión de los recursos, de los servicios. Entonces, todo eso que fui aprendiendo me permitió ir desarrollando una visión sistémica que con la maestría logré hilar, ¿no? De alguna manera, porque justo es el enfoque sistémico el que nos aporta estas herramientas para que se pueda abordar una problemática de manera integral. Entonces, fue lo que me condujo a desarrollar un proyecto relacionado con la salud y en particular con financiamiento, a partir de todas las deficiencias y todo lo que en su momento fui detectando, ¿no? Con mi experiencia. Entonces, pues lo que les voy a presentar ahorita está relacionado con eso y con las herramientas que aprendí en la maestría para poder abordar problemas tan complejos, en este caso relacionado con el presupuesto otorgado al sector salud. Actualmente, pues sí me desempeño en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como reguladora de las aseguradoras y pues soy representante en una capacitación internacional relacionada financieras de seguros. Este proyecto también me ha servido para poder tener una visión diferente y aportarla en el sector privado y que se puedan, ojalá en un futuro cercano, adoptar medidas que contribuyan no nada más a lo privado, sino también como a lo público, ¿no? Que haya una alianza público-privada para fortalecer más este sistema de salud, ¿no? Que tiene muchas deficiencias actualmente. Bueno, pues está estructurado conforme a lo que yo desarrollé en el proyecto, que tiene que ver con el problema de investigación, los sistemas públicos de salud, que es un sistema de salud, ¿no? Y todos los elementos que están involucrados, en particular cómo es que estaba el Seguro Popular y cuál fue la problemática central en financiamiento, cómo diseñé la estrategia de la investigación que llevé a cabo y el desarrollo y la aplicación de la misma. Y bueno, pasos a seguir en contraste con lo que está pasando ahorita con el INSABI, que es el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Entonces, realmente, bueno, aquí en resumen, muy rápido, el Seguro Popular, pues fue una de las reformas más importantes de los últimos 15 años que adoptó el país. Incluso fue un esquema que se adoptó, bueno, se trató de adoptar o implementar en otros países porque estaba bastante bien estructurado a nivel sistémico. Claramente, pues sí tuvo muchísimas deficiencias en el transcurso, pero bueno, pues ya les iré comentando, ¿no? A qué se enfrentó. La idea era garantizar el acceso universal y efectivo a los servicios de salud. Y entonces con el enfoque sistémico, pues justo voy a dar a conocer todos los elementos que en su momento se constituyeron para poderlo hacer viable. La problemática la abordé mediante dinámica de sistemas, un modelo de optimización de recursos y una evaluación del desempeño de las entidades. O sea, es como un modelo integral, no nada más de la parte analítica, sino también de la parte de planeación y técnicas heurísticas que son necesarias para poder abordar en conjunto, de forma integral, este problema.
Entonces, les voy a dar un pequeño marco de referencia sobre los sistemas de salud y el seguro popular, cómo diseñé y desarrollé la estrategia sistémica, y finalmente, pues, las recomendaciones, pasos a seguir y lo que yo veo actualmente de lo que está sucediendo con el INSABI. Lo importante de este tipo de políticas es que son, a nivel internacional promovidas desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, donde se debe promover que haya una cobertura universal de servicios de salud. Y a partir de ahí, pues también la Declaración de los Derechos Humanos, que establece que la salud es un derecho fundamental de todas las personas. Entonces, aquí en México, en el artículo cuarto constitucional, es en donde se rige esta parte. La protección de la salud es un derecho esencial de los mexicanos y de aquí la importancia de que todos tengan acceso a buenos servicios de salud. La idea pues es crear un sistema que sea financieramente sostenible, facilitar el acceso a los medicamentos y disponer también del personal necesario para poder dar esas atenciones. Sin embargo, pues la marcada fragmentación que está aquí del sistema de salud, ha hecho muy complicada que la distribución de estos servicios sea equitativa y que, pues, todos tengan acceso a buenos servicios que sean de calidad. Y bueno, entonces aquí está dividido en la parte pública y en la parte privada. En la parte pública tenemos a los esquemas de la seguridad social, que aproximadamente la mitad de la población actualmente son alrededor de 60, entre 65 y 70 millones, están dentro de un esquema de seguridad social y la otra mitad pues no tiene ese esquema. Entonces entra la protección social en salud y ahí es donde juega un papel importante, jugó un papel importante el Seguro Popular y ahora el INSABI. Los 2 esquemas, pues, son financiados por gobierno, nada más que la diferencia es que en la seguridad social los trabajadores aportan una cuota, y en lo que era el seguro popular, ahorita el INSABI, pues no, sí había unas cuotas familiares aparte de lo que daba el gobierno y los estados, pero eran muy bajas esas cuotas, realmente no eran representativas, y bueno, pues sería como una diferencia importante. Los proveedores de servicios, pues en seguridad social están el IMSS, el ISSSTE y todas las demás, por ejemplo, Pemex, ISFAM, SEDENA, todo lo que tenga que ver con trabajadores del Estado. Y en la protección social en salud, pues antes era el programa IMSS Oportunidades, que no nada más tenía un componente de salud, sino que también abarcaba alimentación, educación, otros rubros. Pero bueno, estaba ese programa junto con el Seguro Popular que operaba a partir de la Secretaría de Salud y los servicios estatales de salud de los estados. Posteriormente, las unidades de atención, pues bueno, todas son básicamente ya sea IMSS, ISSSTE o de la Secretaría de Salud, como tal del Seguro Popular o INSABI, pues no hay unidades médicas. Y los usuarios, pues bueno, los que les comentaba, ¿no? La población del sector formal que tienen seguridad social y los del sector informal, que son pues la mitad de la población donde yo ahora me desempeño, realmente su penetración es muy baja, es alrededor de un 2% de la población que en salud estamos hablando de que son menos de 3 millones de personas las que tienen acceso a un producto privado. Y lo que está sucediendo ahora es que esos productos privados se están encareciendo mucho por COVID y, bueno, por todos los eventos adversos que estamos enfrentando. Entonces, de alguna forma, pues, si se quiere que esto sea viable en un futuro, se tiene que lograr hacer, pues, una alianza o darse apoyos, ¿no?, entre lo público y privado, porque ambas partes están sufriendo problemas importantes, ¿no? Uno de ellos, el financiamiento. Bueno, el problema de investigación consiste en cómo asignar los recursos federales, porque anteriormente el modelo que estaba en la ley, pues generaba déficits. Entonces tú no puedes decirle a un estado, ahora 100 millones, tú a mí, ¿no? Al contrario, tienes que encontrar una forma óptima de poder hacer esa distribución sin generar esos déficits. Igual el esquema de financiamiento no consideraba ni las necesidades, ni el uso, ni la calidad de los servicios. Y eso fue uno de los principales problemas que conllevó a que hubiera de alguna manera un colapso, ¿no? En el sistema, en cómo se financiaba. No se evalúa adecuadamente el desempeño. Y bueno, no se evaluaba y actualmente tampoco se evalúa. Entonces, pues si algo aprendí en la maestría es que lo que si no se mide, no se puede mejorar, ¿no? Si no se evalúa, no se puede mejorar. Y este es un problema fundamental, ¿no? No había buenos sistemas de control ni de medición de la efectividad de los recursos. Y pues de ahí se desprenden estas preguntas. Entonces, ¿cómo se debe financiar el sistema? ¿Cómo se puede proteger a las personas para que, pues en caso de enfermarse,
tengan acceso a ciertos servicios y cómo fomentar el uso óptimo de los recursos. Bueno, aquí nada más puse algunas consecuencias, pues no hay estándares clínicos bien establecidos de productividad, transparencia, control de recursos, la necesidad de un uso de tecnologías que permita una gestión más clara y transparente, carencia de cultura financiera, eso también es fundamental. O sea, puede ser que tu sistema sea muy bueno, pero si la gente no tiene esa educación, pues no va a tener acceso quizá a un seguro porque no lo conoce o no sabe cuáles son las ventajas y por otro lado no tiene esa visión a futuro de, pues tú necesitas protegerte para que si ocurre algo como la pandemia, tengas al menos un colchón o algo que te ayude a soportar de mejor manera, ¿no? Los efectos. Y poco personal capacitado también. Realmente ahorita vamos a ver las deficiencias que hay de médicos, enfermeras, que pues es bastante sonado el tema, ¿no? Más ahora. Algunas líneas de acción, pues se tendría que buscar reducir el ritmo de crecimiento sanitario. En este sentido, pues buscar la prevención, ¿no? No esperarse a que las personas se enfermen. Pero para ello, pues también hay que invertir en programas, en diversas cosas que requieren actualmente una atención principal, ¿no? Porque si tú quieres que tu población sea sana en un futuro, pues necesitas invertir en que prevenga que se enfermen, ¿no? Por ejemplo, las personas obesas con diabetes actualmente, pues a la larga no va a haber recursos suficientes para atender todo ese tipo de enfermedades, ¿no? Incluso actualmente no lo hay. Se requeriría pues todo lo que le daban al Seguro Popular, que eran alrededor de 160,000 millones al año, todo eso nada más para atender diabetes y sus consecuencias, ¿no? Hipertensión, obesidad, bueno, todo lo que esté relacionado. Entonces, pues sí son problemas muy graves que se tienen que atacar desde ahorita. No, instaurar los programas de prevención, incentivar a que haya, pues, más estudiantes, que estudien medicina o que, pues, se quieran formar en temas de la salud y hacer uso de tecnologías que ayuden a mejorar todo el proceso. Como sistema de salud, esta lámina es importante porque justo están los componentes importantes, ¿no? Se tiene que de entrada, pues debe haber una rectoría, como en todos los sistemas, junto con un financiamiento. Si no hay un buen financiamiento, pues obviamente eso va a generar problemas en todo el sistema. Pero para ello igual se requiere generar recursos y dar la prestación de los servicios. Entonces, cualquiera de estos elementos que fallen van a provocar que el sistema no sea efectivo. Y los objetivos es dar un trato adecuado, la salud y la protección financiera de la población. Entonces, aquí, bueno, por ejemplo, en la rectoría, pues se necesita regular, planear, coordinar, supervisar y evaluar. Con cualquiera de estas funciones que fallen, pues ya el sistema va a tener problemas, ¿no? En algún momento. Por ejemplo, mucho de lo que pasó con el Seguro Popular es que no había evaluaciones no sé, correctas, por ejemplo, de los proyectos. O sea, sí se hacían los hospitales, pero no se evaluaba cómo funcionaban posterior a que ya se habían construido, ¿no? Y empezaban a dar los servicios. O la supervisión era muy aislada, entonces realmente lo que se supervisaba o se llegaba a supervisar, pues no era algo que sirviera para alentar al sistema, de sabes que esto está mal o tienes que cambiar esto, porque eran supervisiones muy aisladas. Entonces, o eran nada más de la gestión de los servicios o nada más de temas de financiamiento, pero finalmente a nivel sistema, pues todo está interrelacionado. Entonces faltaba mucho ahí. Coordinación también había problemas, ¿no? Entre los estados, la federación. Y bueno, la planeación igual, o sea, si de entrada partes de una mala planeación, no puedes tener buenos resultados. Del financiamiento, pues cómo asignar los recursos, cómo hacer la distribución entre las entidades y cómo ejercerlos. El principal problema aquí era cómo se distribuían los recursos, ¿no? Tú decías, bueno, pues tendría que ser con base en las necesidades que hay, ¿no? De la población, en cómo están usando los servicios, qué hospitales se requieren, el personal médico, los insumos, los medicamentos, y realmente la asignación no era de esa manera, ¿no? La generación de recursos de todo tipo, humanos, materiales y pues también de investigación e información son muy importantes para que finalmente se pudiera dar la prestación de los servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo el esquema y aquí el principal énfasis es el sistema de financiamiento. Esta lámina me parece importante porque aquí se sitúa México con respecto al PIB per cápita. Bueno, son cifras de 2017, pero hice un comparativo y son prácticamente muy similares a 2020. Y aquí se puede identificar que México, pues de la proporción que invierte en salud respecto a su Producto Interno Bruto es solamente el 5,41% con respecto a otros países. Entonces, y a otros países, por ejemplo, por aquí está Cuba, que ocupa el ranking número 7, México ocupa el 122 de 187, o sea, estamos muy abajo.
Países como Cuba invierten mucho más en salud, ¿no? Que México como tal. O, por ejemplo, República Dominicana, en su momento dije: "Guau, invierte hasta un poquito más de su PIB que México", ¿no? En el tema de salud. Entonces, desde aquí parte la gravedad del asunto, pues, es necesario otorgar más dinero de ese presupuesto. Pero bueno, también depende de muchos otros factores que son muy complicados, ¿no? De entender, de Hacienda, de la forma en la que distribuyen el presupuesto, etcétera. Respecto al gasto en salud, bueno, pues el esquema principal de financiamiento de tanto IMSS e ISSSTE, de su seguro de salud, los 2 parten de una cuota de un salario mínimo, ¿no? Bueno, se fijan unos porcentajes y de ese salario mínimo se saca una cuota social. Y posteriormente hay una cuota que aporta el patrón y otra que aporta el empleado, ¿no? De esos 2 esquemas. A diferencia de ellos, el Seguro Popular, pues también tiene una cuota que parte del salario mínimo, bueno, partía del salario mínimo, y había una aportación solidaria que hacía la federación y otra que hacían los estados, ¿no? Y bueno, este de las familias, pues era muy bajita la cuota, o sea, era menos de un 1%. ¿Qué pasaba aquí con las cuotas de las familias? Dependía del estudio socioeconómico que se les aplicaba para afiliarse, el decil de ingresos en el que se situaran para decidir si tenían que pagar una cuota anual o no, para el seguro popular. Realmente ahí el problema es que a mucha de la población, con la finalidad de afiliarla, se metió entre los deciles 1 y 4 y por lo tanto entre esos deciles no había ninguna cuota que cobrar el seguro popular. Entonces, por eso es que estas cuotas familiares no eran tan representativas en su momento. Para poder entender también las necesidades y todo lo que hay en torno a la salud de la población, pues es importante conocer un poco el panorama, por ejemplo, de la mortalidad, ¿no? O de las consultas de la gente que se está yendo a atender. Entonces, aquí saqué yo unas tendencias justo de eso, ¿no? De las defunciones de la población. Aquí lo comparé respecto a población total y afiliada para ver el comportamiento y las tendencias. Oye, pues por ejemplo, la proporción de defunciones de la población afiliada, que es esta rosita clara, con respecto a la total, pues sí seguía un incremento, ¿no? Constante durante el tiempo, pero bueno, quizá de manera un poquito menor, eh, se iba como con tendencia a estabilizarse, ¿no? Y esa era la idea, porque si un sistema de salud funciona, se debe reflejar en esas cifras de baja la mortalidad, hay mayor atención en consultas, por ejemplo, de primera vez, etcétera, ¿no? Entonces aquí pues son los distintos indicadores, en algunos pues sí se notaba que había como una tendencia a estabilizarse, en otros un poquito a la baja, en otros no tanto. O sea, en otros, por ejemplo, aquí en consultas, pues sí se hubiera esperado que se incrementara, ¿no? El índice de atención de las personas. Posteriormente, los recursos en salud son fundamentales. Oye, pues si tú vas a atender a la población, ¿qué necesitas? Entonces, de igual forma, pues hice todo un análisis de todo lo que había, consultorios, camas, unidades médicas, médicos, personal de enfermería. Con este análisis, pues determiné con respecto a los estándares establecidos por la OMS, por ejemplo, que de los médicos debe haber uno por cada 1000 habitantes. Entonces, actualmente con los que tenemos, falta el doble de médicos para poder cumplir con ese estándar. Y de igual forma con el personal de enfermería, faltarían 4 veces más para que haya 3 enfermeras por médico, ¿no? Que es lo que se establece a nivel mundial. Para hacer eso, pues, de igual manera saqué una estimación de recursos con sueldos promedio por cada tipo de personal, médico en salud, y de ahí, estimé, pues, cuánto se requeriría para poder incrementar la nómina en esa proporción, ¿no? Entonces, por ejemplo, de pasar de 129,000 millones, que es lo que aproximadamente se destinaba, eh, a este apartado de la nómina, se tendría que prácticamente duplicar, ¿no? Pasar a 339,000 millones. Entonces, hacer esto de entrada, pues, implica consecuencias importantes, porque no se cuenta con el PIB destinado a la salud que permita hacer este incremento, ¿no? En el gasto. Y eso que los sueldos promedio mensuales, pues, ni siquiera son sueldos bajitos de alguna forma, ¿no? No son tampoco lo que quizá un médico esperaría ganar, ¿no? O un médico especialista, por ejemplo. Todo esto, ¿por qué? Porque para poder hacer las estimaciones y la propuesta de optimización de recursos, pues yo necesitaba contar con la información para que se viera el efecto de qué pasaría si se redistribuyeran con base en las necesidades, el uso y la calidad, ¿no? Bueno, este es un esquema de lo que ya les comenté, la rectoría, el financiamiento, todas las unidades involucradas, la generación de recursos y la prestación de servicios. Ya al final les diré, pues, lo que está pasando con el INSABI.
Respecto al marco legal, como en todo, siempre es importante conocer bajo qué normativa estás funcionando. En el caso de salud, pues es la Ley General de Salud y en términos del Seguro Popular, ahora el INSABI, pues está la ley en materia de protección social en salud. Que actualmente el problema es que ni siquiera hay un proyecto de ley que hable específicamente del INSABI. De las carteras de servicios, que es lo que ofrecía el Seguro Popular, pues había 3 principales, la de gastos catastróficos para cánceres, trasplantes, todas las enfermedades que eran muy costosas. No todas, pero sí había, pues, una cartera amplia de las que de alguna forma eran muy incidentes en la población, cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? O próstata. También estaba la de servicios generales, que se llamaba Cauces, con 294 intervenciones. Aquí se abarcaban desde vacunas, consultas, urgencias, egresos hospitalarios. Dependía, se hablaba mucho de que no era una cobertura completa, ¿no? O integral. Pues no, porque no hay un sistema que pueda cubrir todo y enfrentar los gastos absolutamente. Entonces, había incluso algunas intervenciones donde, pues, se cubrían ciertos medicamentos, pero cuando no había, pues, sí se les cobraba una cuota a las personas o dependía, ¿no? No se promovía que esto fuera totalmente gratuito, pero sí había algunas deficiencias, sobre todo en las entidades. Aunque, pues, la idea es que, por ejemplo, no sé, a las mujeres, pues, si tenían un parto, se les cubría por completo todos los gastos relacionados con el parto. Entonces, sí era un esquema que ayudaba bastante a, de alguna manera, a la población, ¿no? Independientemente de que no hubiera cobertura completa o integral. Y del seguro médico siglo XXI, pues, igual intervenciones para los niños menores de 5 años. De aquí, pues, lo que ha sucedido en el INSABI es que estas carteras, como no eran universales, se quitaron. Fue como de se eliminan gastos catastróficos, nadie sabe qué pasó incluso con el fondo que existía, que era de 90,000 millones. Entonces, se quitó y nadie sabe exactamente hacia dónde se destinó ese dinero, y ese dinero estaba ya contemplado para cubrir todas estas intervenciones de aquí a 2030. Por ejemplo, cánceres infantiles, que ahorita está muy sonado por los papás que se han manifestado y demás, era algo que se cubría por completo con el Seguro Popular. Quizá había deficiencias, sin duda, ¿no?, en las entidades, pero sí había cobertura. Cosa que ahorita, pues, al parecer ha dejado de existir, ¿no? A pesar de que se ha promovido de que ya es cobertura universal, acceso a todos los servicios gratuitos y demás. Pero bueno, pues así estaba. Posteriormente, bueno, de esas carteras, pues se tenían que hacer estimaciones, ¿no? De los casos, los costos que iban a generar y el recurso necesario para su atención. Entonces, bueno, yo hice con las estadísticas de la Secretaría de Salud, hice una tendencia, digo, aquí llegó a 2017, pero hice proyecciones a 2025 y 2030 para ver cuántos son los casos que se esperarían con toda la población, no nada más la que era afiliada, porque anteriormente se afiliaba un cierto porcentaje de toda la población que no tenía protección social, ¿no? En salud. Entonces, anteriormente eran aproximadamente entre 54 y 57 millones de personas que se habían afiliado y quitando esa afiliación, que es lo que está ahorita, pues ya son 70 millones de personas, ¿no? Aproximadamente. Entonces, con esas 70 millones de personas, pues yo hice la estimación de todos los servicios que se iban a requerir en un futuro para poder conocer el recurso solamente de la necesidad en salud, ¿no? Que son las atenciones de la población. Ahora, por parte de los ingresos, ya que se conoce esa necesidad, ¿no? De cuáles son los servicios que la gente requiere para atenderse, se necesita ver o entender cómo es que, se financia el sistema, ¿no? De dónde saca los ingresos, los egresos, cómo es que funciona, ¿no? Los pagos, todo lo que se requiere. Entonces, de la parte de ingresos no me voy a meter con mucho detalle, porque sí es demasiado el nivel de dónde se saca todo el dinero o de dónde se sacaba, y eso era parte de lo que propiciaba que el sistema, pues, no fuera eficiente, ¿no? En la parte de financiamiento. Había recursos federales y estatales. Pero estos recursos federales, había una parte que el gobierno como tal, federal, le mandaba a las entidades y había otra parte que las entidades, a través de inversión en sus programas de distintos ramos del presupuesto, invertía recurso y por eso se le llamaba recurso federal alineable. Eso era un tema muy complejo porque ¿cómo vas a evaluar tú la efectividad del dinero que estás dando en algo si estás distribuyéndolo de distintos fondos y programas? Tú no puedes, y son programas con características muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá programas nacionales, seguro médico, apoyo para fortalecer la calidad de los servicios, Prospera, bueno, había muchísimas bolsas, eran más de 30 programas. Entonces, si cada uno se evalúa de una manera diferente y tiene distintas deficiencias, ¿cómo vas a hacer tú para medir y evaluar que realmente este recurso
esté siendo usado de una manera efectiva. Era imposible, ¿no? Entonces, aquí, pues, aproximadamente un 40% es lo que se les mandaba directamente de lo que fue el Seguro Popular a las entidades. El restante 20% era de los estados y un 44% se alineaba con programas y demás. Entonces, realmente lo que se podía de ahí medir o evaluar de una manera más eficiente era este 40% aproximadamente, ¿no? El resto era imposible. Entonces, ese fue un primer problema de, pues si tú no puedes de aquí evaluar si la nómina que estás pagando, los medicamentos, todo lo que requieres para la atención de los servicios, realmente fue usado de manera correcta, pues cómo vas a mejorar eso en un futuro, ¿no? En cuanto a términos del gasto, pues justamente eran las remuneraciones al personal, que era un 40% aproximadamente, los medicamentos un 30%, gastos de operación administrativos un 6% y otro tipo de gastos un 24%, ¿no? Entonces era una distribución, no se cumplía esto en todas las entidades, había entidades que tenían gasto en nómina un 50%, pero sí se trataba de toparlas a esto. El problema es que era muy complicado porque no había una nómina homologada. Entonces, había entidades donde pagaban unos sueldos, otras donde pagaban otros, y entonces, al no estar homologado, pues era imposible lograr topar o encontrar la distribución óptima del gasto, ¿no? Ese era otro problema. Entonces, bueno, con todo este análisis que les comenté, este es un esquema de cómo se financian los servicios. Realmente la idea no es que se entienda todo, nada más para que vean, pues, lo complejo que llegó a ser, ¿no? Por todas las entidades involucradas en tanto en recibir el recurso como en distribuirlo. Y eso fue lo que generó que hubiera muchos conflictos a nivel nacional en muchas entidades de desviación de recursos, de que no se estaban realmente usando para comprar las medicinas que se necesitaban, se compraban medicinas caducadas, se le pagaba a los proveedores tiempo después, o sea, se hacía como una red muy compleja, ¿no? Y justo por esto era muy difícil que pudieras hacer un control adecuado de todo ese dinero, porque ¿cómo ibas a controlar si salió del ramo 12, luego del ramo 33, se mezcló, de ahí quién sabe qué bolsas formaron, las mandaron a los estados, entonces como les llegó de pedacitos el dinero, ya no supiste con qué fondo pagaste cierta parte de la nómina, con qué fondo medicamentos, y eso es lo que se volvió muy complicado, ¿no? Con el tiempo. Ahora, a partir de esto, hice, con apoyo de un estudio que hizo la Auditoría Superior de la Federación, pues un diagnóstico completo, ¿no? De todos los aspectos que estaban mal, ¿no? O que había que corregir de alguna manera. En particular del financiamiento de esa matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pues fue donde hice, con ese diagnóstico, por ejemplo, aquí en la distribución de los recursos y en la asignación, pues es de donde partió mi problemática central, ¿no? Y a partir de la cual, pues ya hice yo la propuesta para poder hacer una distribución más óptima. Para ello, pues también tenía que entender cuáles eran las problemáticas del modelo que estaba en la ley, ¿no? Para hacer esa asignación de recursos. Entonces, ese modelo partía o se dividía en 4 componentes. Uno que era de población, otro de supuestamente necesidades en salud, otro de esfuerzo estatal y otro de desempeño. Esos factores realmente no medían ni la necesidad por cómo estaban construidos internamente, ni el uso, ni nada, ¿no? O sea, eran nada más factores que en su momento, cuando surgió el sistema, por cuestiones del contexto y en una prueba piloto, pues fue como la primera idea que se tuvo, pero realmente con el tiempo nunca evolucionó. Así como no era lo mismo tener 100,000 personas afiliadas a llegar a casi 60 millones de personas, pues tuvo que haber evolucionado también el sistema, cosa que no fue así. Y eso fue lo que conllevó a que tuviera demasiados problemas al final, ¿no? Bueno, de esos factores, aquí lo importante es que se les daba una ponderación. Y entonces, con esa ponderación, pues tú decías, ok, a la parte de población afiliada, dependiendo de cuántas personas tuviera cada entidad, yo le iba a dar un factor, por ejemplo, no podía ser menor al 80%. Entonces, de entrada aquí, por pura población afiliada, las entidades recibían bastante dinero porque pues, se le daba un peso muy fuerte. En un principio era importante porque se necesitaba que la gente se afiliara al sistema, que las entidades tuvieran un incentivo para afiliarlas, pero posteriormente, ya que estaban afiliadas, pues no era una forma correcta porque esto no te decía si realmente toda tu población afiliada se está atendiendo en tu entidad, se va a otras entidades o ni siquiera se atiende.
Entonces, tú le estabas dando dinero a las entidades por si se atendiera prácticamente toda la estimación que tú tenías de tu población, y eso no era cierto, no se atendían en la mayoría de los casos. Por ejemplo, eso pasaba mucho en el Estado de México, se afiliaban, pues bueno, donde hay mucho mayor población que en otras entidades, alrededor de 6 millones, si no recuerdo, si no mal recuerdo. Y de esa población, prácticamente un 30% se atendía ahí. Entonces tú decías, oye, tú le estás mandando dinero para que se atienda, pues en su totalidad, ¿no? La población que requiere los servicios y en realidad estás solamente atendiendo un 30%. Entonces ahí también había pues una distribución muy inequitativa del dinero, ¿no? La idea, pues la primera premisa de mi problemática era encontrar la distribución óptima de estos porcentajes, que fue lo que hice a través de dinámica de sistemas, para de ahí poder decir, oye, pues los porcentajes óptimos con los cuales tú puedes hacer la redistribución del modelo que está en ley son tales, ¿no? Y entonces ahí pues tuve que generar simulaciones y hacer distintas pruebas para ver cuál era la combinación óptima de esos factores. Pero eso no resolvía el problema central, porque eso lo único que me iba a decir es, con tu modelo de ley, esta es la distribución óptima de esos porcentajes, ¿no? Para que tú puedas alcanzar que la distribución sea la mejor, ¿no? Pero, pues no me decían ni la necesidad, ni el uso, ni la calidad de los servicios. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, bueno, esto fue construir la red para poder hacer toda esa reasignación de los porcentajes. Encontré los porcentajes óptimos y a partir de ahí, pues hice la redistribución del recurso, ¿no? Pero bueno, estas son fórmulas que estaban en la ley de cada uno de esos factores con base en población, las necesidades en salud. Realmente lo que se contemplaba era la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad adulta, pero en realidad eso no te va a decir la necesidad, ¿no? Entonces, y aparte, pues se calculaba un índice combinado muy raro que yo decía, pues esto realmente no me está diciendo lo que la entidad necesita, ¿no? O lo que le está pasando. El esfuerzo estatal igual, había muchas fuentes para medir supuestamente si la entidad realmente había invertido en programas de beneficio a la salud, pero pues nada que fuera realmente fiable, ¿no? Y lo mismo con su desempeño. Entonces, bueno, pues a partir de esta problemática a la que llegué, dije, bueno, pues ya encontré la distribución óptima de esos porcentajes con el modelo de ley, pero pues no me resuelve realmente lo que quiero, ¿no? Entonces aquí, pues la primera parte que tuve que desarrollar fue determinar las variables importantes que a mí me indicarían lo que la entidad necesita, ¿no? Lo que le está pasando a cada una. Entonces, aquí, pues, yo determiné estas, la población sin derecho a audiencia, que son los 70 millones de personas, las consultas de primera vez, ¿por qué? Porque ahí te va a determinar si la gente se está yendo a atender o no, no necesariamente por enfermarse, simplemente por saber que está en buenas condiciones. La mortalidad infantil y la materna, igual, médicos en contacto con el paciente, las camas en los hospitales, esa también es una deficiencia importante que luego hay, enfermeras, unidades médicas y consultorios. Yo dije, bueno, pues de todas las variables que hay, estas 9 se me hacen fundamentales. O sea, con una que esté mal, va a haber problemas en el sistema. Entonces, construí indicadores en salud con esas variables para que a partir de ahí, pues yo pudiera conocer o hacer la propuesta de cómo hacer la redistribución más eficiente. Por otro lado, pues también se necesitaba conocer, yo hice una propuesta de una prima de riesgo. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar un dinero si no calculas el riesgo al cual estás expuesto. Entonces, el tema es cómo lograr que estén alineadas ambas cosas. Si tú vas a protegerte ante un riesgo, pues la cuota o la prima que se requiere debe ir acorde con ese riesgo, ¿no? Y bueno, márgenes, porcentajes de gastos y demás. Entonces, pues ahí era importante meter ese componente del riesgo. Y bueno, a partir ya que tuve yo esos indicadores y este componente del riesgo, pues yo proponía, se tenían que dejar de tener tantos fondos de recursos y solamente al menos 4, ¿no? De base. Uno que fuera solamente para medicamentos, para que de ahí yo pudiera realmente medir qué estaba pasando. Oye, se suministraron, se abastecieron adecuadamente y me alcanzó el dinero o no. Esas medicinas, ¿a quién se les dieron? ¿Fueron eficientes? ¿Sí funcionaron? ¿No? O sea, dar un seguimiento a ello, cosa que no se puede hacer con el sistema actual a la fecha. Pago de remuneraciones igual, se requería un fondo especial, no tener demasiadas bolsas de dinero. Otro de gastos operativos y otro de otros gastos. Entonces, si se tuvieran esos fondos, quizá, bueno, pudiera haber ciertas unidades en los estados encargados de manejar en cada uno de esos estados esa bolsita, sería mucho más sencillo para poder evaluar, ¿no? ¿Qué pasaba? Que a nivel político, pues no les convenía tener ese nivel de control.
Por lo tanto, pues había un descontrol total, ¿no? En todos estos factores. Redistribuir ya que se tuvieran estos 4 fondos, pues ahora sí redistribuir el presupuesto asignado con base en los indicadores y en la propuesta que ahorita les voy a mostrar, para que a partir de ahí, pues ahora sí se evaluara el desempeño de la entidad y posteriormente se pudiera identificar, oye, esta entidad necesita invertir más en unidades médicas, en camas, pero con base en la evaluación de desempeño, ¿no? Entonces, pues hice como una especie de receta, digámoslo así. En primer lugar, tienes que definir la cartera de servicios. ¿Qué está pasando con el INSABI? Que no tiene ni siquiera esa definición de carteras de servicios, por decir que todo es universal. Entonces, no puedes tú pretender, ni siquiera en privado hay recursos suficientes para atender cobertura universal. O sea, un seguro privado te cuesta, pero es una cobertura específica, no es ilimitado, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Medir las necesidades en salud, saber cuáles son las frecuencias de las enfermedades, y cómo es que se pueden comportar en un futuro, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, pues, vino a mover muchas de esas estimaciones. Estimar la siniestralidad esperada, es decir, el costo que eso me va a generar, ¿no? Obtener la cápita de riesgo a partir de esas 2 variables, de la frecuencia y la severidad, pues, saber aproximadamente cuánto es el costo que, una persona puede generar en el sistema, ¿no? Por atenderse de alguna de las enfermedades que hay. Calcular los recursos totales, constituir los 4 fondos mancomunados, distribuir esos 4 fondos con base en las necesidades detectadas, evaluar el desempeño, establecer los mecanismos de transparencia adecuados, que aquí es donde entra todo lo relacionado con el control, y pues, y las medidas de control, ¿no? Obligatorias. Muchas de las fallas que hubo en el sistema anterior del Seguro Popular se basan en estos 2. No había mecanismos de transparencia adecuados ni de control. Bueno, a partir de todo esto que les señalé o les mencioné, pues ahora sí hice la proyección de los casos, hice toda la estimación de casos, recursos, para poder saber una prima de riesgo que yo tendría que cobrar o bueno, aportar por persona, para que el sistema pudiera seguir siendo viable, ¿no? Entonces, con esa prima de riesgo, incluso yo la estimé en un poco por debajo de lo que se le daba actualmente al sistema. En este caso, por ejemplo, en 2021 yo había hecho la estimación de 2,280 pesos por persona y en el sistema se daban aproximadamente 3,000, entre 3,000 y 3,500 pesos por persona. Entonces, de entrada, pues ahí no estaba alineada esa estimación con respecto al riesgo, ¿no? Posteriormente, pues ya que apliqué todas las hipótesis y demás, pues llegué a esta estimación de recursos finales con distintos porcentajes de gasto. Aquí yo hice varias pruebas. Oye, pues de la nómina, con la nómina que tú tienes, la capacidad instalada, que son las unidades médicas, la infraestructura, los medicamentos, otros gastos, hice juegos de combinaciones de esos porcentajes con las necesidades que yo medí del personal actual, el pago en medicinas que se hacía, etcétera, y pues sí saqué una redistribución que ya no diera déficit, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta 2021, así como estaba, daba un déficit de 436,000 millones, no, 436 millones. Entonces, pues yo logré hacer una redistribución de tal forma que incluso hubiera un superávit que se pudiera utilizar para mejorar el desempeño posterior, ¿no? Con una técnica que implementé. De esta técnica de aquí, bueno, no puse como todos los datos específicos y todo lo que hice, porque sí fueron muchísimas cosas, pero la idea es que de este recurso que yo obtuve, con base en los indicadores que propuse, se hiciera la medición. Oye, pues si esta entidad no está teniendo un buen desempeño porque no cuenta con médicos suficientes o las camas en sus hospitales son pocas o no sé, a lo mejor su población no se atiende, no va a consulta de primera vez, entonces, este recurso lo voy a redistribuir con base en esas deficiencias detectadas, ¿no? Saqué yo unas proporciones y con base en ello yo dije, bueno, pues de estos 2,331 millones sobrantes, o bueno, no sobrantes, sino que pues tengo disponibles, los voy a redistribuir para que las entidades inviertan y mejoren en esos aspectos, de tal forma que después yo pueda regresar a evaluar si realmente la inversión de ese dinero fue eficiente o no y mejoró esos indicadores. Entonces, todo eso lo hice con la técnica Promethé, bueno, una técnica heurística que nos da preferencias. Y yo lo que hacía es, oye, pues voy a evaluar por región socioeconómica, por ejemplo, la región noreste, noroeste, sureste, etcétera, del país, para ver cuáles son las deficiencias centrales y con base en ello poder determinar qué tanto dinero de este disponible les voy a mandar para que me comprueben en el siguiente año que lo hayan invertido en esa deficiencia y entonces hayan elevado su indicador de salud.
Pero hacer eso, pues requiere, de hecho, establecer muchos mecanismos de control, porque si tú no controlas ese gasto y no puedes evaluar si realmente se invirtió o no en lo que tenía que haber estado destinado, entonces, pues no puedes cerciorarte de que realmente haya sido efectivo. Y por lo tanto, puede ser que nada más haya sido un gasto, pues a lo loco, ¿no? Sin realmente saber si se necesitaba o no. Ahora, ¿qué está pasando ante todo esto con el INSABI? El INSABI dijo, no, pues tantos intermediarios que hay en el Inter, así como les mostré en este esquema de financiamiento. Ahí voy. Bueno, en el esquema de financiamiento que era bastante complejo, ¿qué está pasando? Que dijeron, ok, pues como había mucha corrupción, mucho desvío de recursos en el Inter, vamos a centralizar todo. Y entonces ahora nosotros, INSABI, este es el sistema. Entonces el INSABI dijo, no, pues voy a quitar todos estos componentes, que son muchísimos intermediarios en el Inter, porque por ejemplo aquí en entidades federativas, pues había muchos intermediarios, ¿no? Que recibían el dinero, no nada más era una oficina, no, eran muchos intermediarios y a partir de ahí es donde se prestaba a que se dieran esos desvíos de recursos. Entonces el INSABI dijo, no, pues ya voy a centralizar el esquema, toda esta redistribución del ramo 33 del presupuesto, el ramo 12, que eran de salud, la voy a absorber yo, INSABI, y entonces yo no le voy a dar esa autonomía a las entidades para que ellas digan a qué proveedores de medicamentos, por ejemplo, les van a pagar o a qué hospitales. Más bien el INSABI, que es la oficina central aquí en la ciudad, pues se va a encargar de hacer todo eso, todas esas labores. Y entonces lo que ha sucedido es que no hay, de entrada, no hay el personal suficiente para hacer todo eso, ¿no? O sea, incluso previo a que se diera el cambio, también había, o sea, sí había mucho personal, pero quizá para hacer una redistribución adecuada, pues se requeriría más, ¿no? Por ejemplo, para hacer un control y una supervisión muy completas. Entonces, ahorita, ¿qué ha pasado? Pues se quedaron con muy poco personal, personal sin experiencia, que realmente no tiene las herramientas para poder hacer esta propuesta, o bueno, quizá no directamente esta, pero sí algo que empiece a ayudar a que mejore, ¿no? Toda esta distribución. Entonces, al absorber estas funciones de ahora yo, Insabi, desde una sola oficina, voy a comprar medicinas para todas las entidades, voy a pagarle a todos los hospitales, y voy a hacer toda la gestión yo, no, pues se ha vuelto un problema muy grave, muy, porque sí entiendo yo que había que quitar estos intermediarios, ¿no? De tanto intermediario sí provocaba que hubiera desvío de recursos, pero más bien había que meter buenos sistemas de control, no centralizarlo y que ahora haya problemas porque no se sabe cómo hacer la distribución, no hay forma de almacenamiento de medicamentos a nivel nacional aquí en la ciudad para que tú los distribuyas hasta Sonora, hasta Tamaulipas. Entonces, está habiendo muchísimos problemas en ese sentido. El inconveniente es que a pesar de ello, pues realmente no están adoptando medidas alternas. O sea, ahorita en los casi 3 años que llevo operando, realmente no ha habido una propuesta alterna ni nada que pueda vislumbrarse como algo que va a mejorar en el futuro, ¿no? Al contrario. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con gastos catastróficos? Nadie sabe dónde quedó ese recurso invertido y por lo tanto, a pesar de que se está propagando de que ahora ya se van a atender todas las enfermedades gratis, pues realmente es al contrario, ¿no? No hay el recurso para atenderlas o los hospitales, como no se les está pagando porque no hay esta capacidad de, pues, de estar pagando, de distribuir medicinas, de todo centralizado, entonces están dejando de atender porque no reciben el recurso y por lo tanto, pues, ¿con qué dinero van a pagar esas atenciones, ¿no? Entonces, es lo que ahorita está pasando a nivel financiamiento con el INSABI. Por otro lado, pues anteriormente sí había un registro de población afiliada. Decían, bueno, es que ese registro está viciado, ¿no? Porque con base en la cantidad de población le van a mandar dinero a las entidades. Pero en realidad, pues sí te ayuda a tener como cierto control de qué personas están en tu sistema, ¿no? No había un control de quiénes están atendiendo, porque no había forma de hacer ese vínculo de, ok, yo tengo estos 57 millones de afiliados y de esos 57 se están atendiendo estos 10, ¿no? Pues no, no había esa forma de controlar, pero ahorita está peor porque ahorita ni siquiera está ese registro. O sea, ahorita es a toda la población que quiera pase a atenderse, pero no hay un registro. Entonces, ¿cómo vas a controlar tú si lo que estás dando está funcionando o no? O si tu gente se está curando o qué está pasando, ¿no? Con todo ello. Entonces, es un problema de fondo muy fuerte en las entidades, pues igual creo que por todos estos cambios que se hicieron y de varias de las entidades administrativas que se quitaron,
pues ni siquiera tienen nociones bien o adecuadas de cómo es que se les van a estar pagando, quién va a llevar esos controles, si ya no existen las unidades que medio revisan facturas, todo lo relacionado, ¿no? Para los pagos y poder dar las atenciones adecuadamente. Entonces, pues es la perspectiva que tengo y bueno, también de personas que continuaron ahí, que me lo han compartido. Y que bueno, tristemente esta propuesta, quizá, digo, sí necesitaba, pues por ejemplo, con Hacienda, no es cualquier cosa decir solamente van a haber 4 fondos y ya, o sea, sí requiere que haya como una coordinación de las distintas unidades, pero sí era como una idea de que se dieran cuenta que se requiere algo así para poder evaluar y saber que realmente el desempeño es el adecuado y que puede mejorar en el futuro, ¿no? Tristemente, México, a nivel OCDE, pues es de los países, creo que el más bajo en indicadores de salud, entre otros temas. Entonces, pues era la idea de que se viera cómo se puede empezar con un pasito para poder empezar a elevar esos indicadores y que en unos años, pues ya no sea el peor país de la OCDE, ¿no? En términos de salud. Y de hacer ver la importancia de invertir en este rubro mucho más del porcentaje que actualmente se le destina del PIB, ¿no? Que yo creo que se podría hacer priorizando de una manera diferente. Entonces, pues bueno, es lo que les quería compartir. Y bueno, pues les agradezco mucho, espero que les haya servido no haberlos hecho bolas con tantas cosas, que bueno, esto tenía todavía el doble de cosas, pero dije: "No, no da tiempo de exponer tanto con tanto detalle, ¿no?, todas las técnicas y lo que llevé a cabo para poder hacer esa redistribución". Y lo que seguiría, pues, es hacer modelos, justo es la idea, supuestamente, con el sistema actual del INSABI, que el modelo sea preventivo, o sea, que incentive a que la gente prevenga antes de enfermarse. Pero lo veo muy difícil, por lo mismo hay que hacer una inversión importante para que los programas que se implementen realmente sean efectivos y no se queden nada más como en mera propaganda o en mera campaña de, pues, no sé, anuncios padres en la tele, pero realmente la sociedad o el contexto te conlleva a seguir teniendo malos hábitos, por ejemplo, alimenticios entonces, aquí es donde entra toda esta visión sistémica de si tú quieres que todas estas propuestas también funcionen y que tú puedas controlar el gasto sanitario, pues tienes que invertir en estos aspectos clave de la población, por ejemplo, para que justo la propia población trate de cuidar su salud antes de llegar a estos extremos, ¿no? Entonces, pues construí, bueno, saqué unos ejemplos de cómo se podría construir un sistema a nivel red de prevención, ¿no? De la población. Y eso sería como lo que yo veo, o sea, ahorita tendrían que invertir muchísimo en ese aspecto de prevención para poder lograr que en un futuro siga siendo viable el costeo de estos servicios, ¿no? Y pues que también en sector privado, como les mencionaba, están enfrentando una problemática importante en torno a ello. Entonces, pues les agradezco mucho y bueno, ahora sí que las preguntas, todo lo que quieran, inquietudes o que quieran consultar, pues con todo gusto. Muchas gracias, maestra Karen Lanz.